Estamos acompañados del alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid. En estas fechas del año vamos a hacer un poco de balance precisamente con el primer edil de Torre Pacheco. Bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de poder acercarme a estar con vosotros y con todas las personas de la comarca del Mar Menor. Es una fecha del año, está ya en Navidad prácticamente, en la que se hace balance de todo. En este caso, pues nos gustaría que nos comentaras qué valoración en general se puede realizar de lo que ha sido Torre Pacheco en este 2011. Soplo. Torre Pacheco 2011, mira, Torre Pacheco no está aislado de Murcia, ni de España, ni de Europa, ni del mundo, ¿no? Entonces, pues la primera palabra que tenemos todos cuando hablamos de un balance de un año como este 2011, está muy clara cuál es la palabra crisis. Independientemente de que haya sido un año con dos citas electorales importantes, ¿no? Las elecciones municipales y regionales de mayo y las recientemente finalizadas elecciones generales de noviembre, todas han estado enmarcadas precisamente en esa palabra, en la situación económica, en la palabra de desempleo, en la palabra de necesitar salir y reactivarnos, en la palabra economía. Siempre han sido las palabras que han impregnado el 2011 a nivel general, ¿no? Para nosotros, para lo que es el municipio, pues sí podemos destacar una cosa positiva, destacar que ha sido el año en el cual hemos celebrado el 175 aniversario de nuestra creación, y quizás eso haya sido un punto de inflexión, y puedo explicar un poquito por qué, ¿no? 175 años han dado para mucho, y me estabas hablando de que hacemos reflexión de año en año, cuando llegan las fechas navideñas, cuando se termina el año, pues también hemos podido hacer reflexión de 175 años, abarcar un periodo de tiempo tan grande, el poder ir viendo cómo se han superado situaciones tan complicadas como la que estamos atravesando ahora mismo, nos ha dado ese aliento necesario para poder seguir trabajando, para poder saber que se puede, para poder saber que no es una cosa de uno, que no es una cosa del alcalde, que no es una cosa del presidente de la comunidad autónoma o del presidente del gobierno, que es una tarea que nos compromete absolutamente a todos, para poder saber cómo hay una serie de claves que si se buscan se encuentran, y hay una serie de sentimientos que hay que apelar a ellos en muchísimas ocasiones para poder aunar y tener un objetivo común y poder trabajar para conseguirlo. Quizá cueste más trabajo entenderlo hoy día, puesto que hemos estado viviendo los últimos 20 años aproximadamente en el cual nos hemos convertido en sujetos de derecho. Tengo derecho a que me lo den todo, tengo derecho a esto, y prácticamente se nos olvidaban las obligaciones, o creemos que nuestra única obligación era pagar el impuesto cuando llegaba y ya que me lo den todo hecho. No es así, las sociedades no funcionan así, los municipios, las comunidades no funcionan así, las asociaciones de vecinos no funcionan así, la comunidad de propietarios de un inmueble no funciona así. Quizá el concepto de repartir responsabilidades, el concepto de saber que todo el mundo es importante, el concepto de saber que hay distintos papeles en la obra de teatro o en la tarea asignada, que hay que representarlos, que hay que llevarlos a cabo, que hay que ser consecuentes con ellos. Quizá ese concepto sea el que este año del 175 aniversario nos ha movido a todos. Todos hemos recuperado un poco y es el que tenemos que ir sembrando en los próximos meses y años para precisamente volver a convertir esta crisis en pasado y volver otra vez a ver el presente y el futuro pues de una forma mucho más alentadora. Daniel, ¿cómo podrías calificar que está en este momento situado el municipio de Torre Pacheco a nivel regional y a nivel de los municipios también vecinos? El primero. Se pregunta al alcalde de su pueblo, que quiere a su pueblo y que quiere a su gente, qué nivel ocupa. Para nosotros, para mí es el primero, es decir, el esfuerzo de todos para colocarlo en un ranking que no existe. No hay un ranking de ayuntamientos, no hay un ranking de comunidades autónomas, hay parámetros para poder medir, y fíjate qué curioso que depende de quién los mida te va a dar un resultado o te va a dar otro. Al final es lo mismo, hasta incluso en algo que se puede contar y medir como es el paro, cuando salen las cifras del paro, te sale un baile de números que dices tú, bueno, ¿cuál es el que tengo que creerme? No hay ranking, para los municipios el ranking mío está en lo que es mi corazón por lo que es Torre Pacheco. Estamos ubicados en una zona muy estratégica,
muy buena ubicación, tenemos una serie de elementos externos que van a influir directamente sobre nosotros, y puedo hablar del aeropuerto de Corbera, podemos hablar del puerto de Cantonadores del Gorguel, podemos hablar de una serie de elementos que están aquí, podemos hablar incluso de la Paramount, de proyectos de una vital importancia que van a tener un reflejo directo en lo que es el municipio de Torre Pacheco, pero no vamos a establecer un ranking de competitividades en algo que no existe. Torre Pacheco aspira a ser complementario, es decir, sin perder nuestra señal de identidad, sin perder el marcado carácter agrícola, sin perder nuestras ventajas, sin perder nuestras virtudes, sin perder que no se lo van a poder llevar el cabezo gordo aunque tenga 2 canteras, sin perder lo que es el Museo de Paleontología y Evolución Humana que se está construyendo. Queremos aspirar a ser complementarios. Si antes decía al principio de la entrevista que Torre Pacheco no está aislado de Murcia, ni de España, ni de Europa, Torre Pacheco quiere ser parte de Europa, de España y de Murcia, y para ser parte no es que queramos ser obstáculo ni queramos cerrarnos a nosotros mismos, sino decir que hay 68.000 manos y 68.000 pies que están dispuestas a trabajar por mejorar todo el entorno, porque al final es un entorno que es de todos. Daniel, precisamente el municipio de Torre Pacheco durante este año y durante los años atrás está siendo destacado por IFEPA, por ese palacio ferial, por su turismo, por la cultura, con el Centro de Artes Escénicas, también la paleontología que hablabas. ¿Por qué va a apostar este próximo 2012 el municipio? ¿Qué valores va a intentar, de los que estén ya, mejorarlos, y de los que estén menos potenciados, que se den más a conocer? Pues mira, vamos a ver, nosotros ahora mismo tenemos en marcha una serie de proyectos importantes, ¿no? Me gustaría destacar, por ejemplo, el proyecto Torre Pacheco Evolución. Ahora mismo el objetivo principal que estamos buscando es aportar nuestro grano de arena para esa reactivación económica, para esa recuperación, para que las miles de personas que hay ya en el municipio de Torre Pacheco sin trabajo tengan una oportunidad para poder trabajar. Estamos buscando lo que se llamaría el equilibrio en todos los sentidos, en el sentido amplio de la palabra. Ese equilibrio conlleva a combinar elementos culturales, elementos de ocio, elementos de carácter de eventos feriales, elementos turísticos, elementos económicos, elementos agrícolas, elementos industriales. Es decir, es una combinación. Estamos buscando no la perfecta ecuación que sería nuestro deseo, sino la ecuación que nos permita a todos poder mover una serie de elementos que se adapte al tiempo, porque el tiempo se va moviendo, y que nos permita poder encontrar las soluciones a los problemas que se plantean en el municipio, a los problemas que tienen los vecinos. La apuesta política es una apuesta conjunta con la apuesta de la sociedad, no es una apuesta aislada, no hay política de espaldas a la sociedad, pero hay una serie de proyectos, como decía, que ya están marcados y que, aparte de tener respaldo electoral, tienen también unos objetivos claros que todos compartimos. El proyecto Torre Pacheco Evolución busca la excelencia en materia de agricultura, la investigación, el desarrollo y la innovación en la materia del ciclo integral de la agricultura, un proyecto que está financiado con fondos europeos, con fondos FEDER, y que se va a poner en marcha en los próximos meses, porque estamos ahora mismo diseñando lo que es la ejecución estratégica del plan, precisamente para no hacer la casa y después estar los inquilinos, sino tener los inquilinos y luego hacer la casa al acomodo de las necesidades que tengan esos inquilinos. La apuesta por lo que es la continuidad del Museo de Paleontología Regional está claro, es decir, cada vez que pasa una persona por la autovía que conecta el puerto de la Cadena con San Javier, la antigua comarcal 3319, y mira a la altura de San Cayetano a su derecha, va a poder ver cómo va creciendo día a día ese fantástico edificio que va a ser el corazón científico y turístico de Torre Pacheco, y por qué no decirlo, complementario al campo de Cartagena. Imaginemos cuando venga una persona a visitar la Cartagena monumental, va a poder encontrar a muy poquita distancia una serie también de elementos monumentales de nuestra historia, de nuestro pasado, y de esas claves científicas que nos permiten a todos descubrir cuáles son o cómo eran nuestros antecesores. Sin duda alguna, la mejora de las vías de comunicación internas es otro caballo de batalla. La carretera F28, la que conecta La Puebla con el Pozaledo, la vía de comunicación más rápida para el hospital del Mar Menor de todos los vecinos de Torre Pacheco, va a ser objeto de un refuerzo de firme de forma inminente por parte de la Dirección General de Carreteras, y así aparece recogido también en los presupuestos de la comunidad autónoma para este año 2012. La apertura
de la carretera que conecta San Cayetano con Dolores de Pacheco, la RMF 27, donde está precisamente ubicado el museo, el futuro museo. La vía de comunicación más rápida del museo, la vía de comunicación más rápida del Mar Menor también está terminada y está previsto, si no pasa nada, que se pueda hacer la inauguración oficial de dicha carretera la semana después de Reyes, la primera semana del mes de enero completa, por así decirlo, ¿no? La semana del 10 al 12, al 13, en esa semana se tiene previsto hacer esa inauguración, con lo cual estamos reforzando lo que son nuestros elementos. La apuesta por los polígonos industriales, que están perfectamente ubicados, por consolidarlos, por reactivarlos, por introducir suelo competitivo para que empresas puedan instalarse en Torre Pacheco y puedan seguir generando un tejido industrial, sigue siendo otro de nuestros elementos importantes. 2012 también tiene que ser, porque ya está todo preparado para que así lo sea, el año en el cual se apruebe el Plan General Municipal de Ordenación Urbana, el año en el cual se haga público para todos, aunque se haya publicado, cuál es el modelo urbanístico que define o que va a definir el Torre Pacheco de los próximos 40 o 50 años, donde se vuelva a combinar todo, donde hay un respeto por lo que es la agricultura, motor económico fundamental del municipio, pero se sigue apostando por los crecimientos vegetativos, por los elementos industriales como principal elemento, es decir, las bolsas de suelo industrial van a ser el color que va a predominar en ese Plan General Municipal de Ordenación Urbana y, como no, culminar un proceso que fue importante y que va a tener que volver a serlo, como es el Torre Pacheco turístico, a través de ese modelo de la vivienda de alta calidad, de baja densidad, de poca aglomeración, que sería el reflejo de lo que ofrecemos frente al sol y playa. El sol y playa de primera línea de mar no lo tenemos, pero lo tenemos muy cercano. Entonces, el elemento de poder encontrarlo a escasos kilómetros y poder tener la tranquilidad de interior con la cercanía de la playa, la tranquilidad del descanso con la cercanía de los elementos de ocio y tiempo libre y alternativa, van a seguir siendo, insisto, la culminación de dos proyectos más que completaban lo que queríamos tener en ese plan general, en esa alternativa, en esa apuesta por el turismo y por el ocio de nuestro municipio en Torre Pacheco. Y como no, IFEPA va a seguir con su calendario ferial, van a ser en torno a entre 10 y 12 ferias las que están proyectadas. Acabamos de tener comité ejecutivo de la institución ferial donde se aprobaba ese calendario, un calendario que tiene una serie de citas ya totalmente consolidadas en el panorama ferial y que tiene una respuesta masiva, desde Boda y Hogar, el desembalaje de antigüedades, la Feria Canina y la Equina, como referentes nacionales de certámenes feriales, a aquellas otras que se quieren introducir por primera vez como alternativas, ¿no? Para que se vea el movimiento que tiene la propia institución ferial, como es, por ejemplo, Caza y Pesca, que es una de las ferias que se propone para lo que es este curso 2012. Y quiero aprovechar una vez más la ocasión para volver a reivindicar el papel de IFEPA, no solamente en Torre Pacheco o en la comarca del Campo de Cartagena, sino en toda la región de Murcia. IFEPA tiene un papel fundamental. Son 25 años de historia y a nadie se le puede escapar que un recinto ferial consolidado, un recinto ferial donde la trayectoria avala el trabajo de un equipo humano y de una institución, un entorno, un espacio, todo eso no puede quedar desterrado por permitirme que utilice esta palabra, el capricho a día de hoy de la creación de un nuevo recinto ferial que haga sombra, que haga que se tenga que cerrar uno. Es inviable en estos momentos la coexistencia de dos grandes recintos feriales. Técnicamente no hay mercado para dos grandes recintos y desde luego lo que tenemos que hacer, como decía antes, es construir en vez de destruir. Aprovechemos lo que tenemos, seamos capaces de compartir, seamos capaces de optimizar los recursos y en lugar de generar competencias de rankings y de cuestiones, seamos capaces de ver un poquito más allá, de que no hay una frontera física entre municipios, sino que es muy bueno el poder compartir, porque al final todos nos enriquecemos. Como decía, la Paramount no está en Torre Pacheco, pero la Paramount va a alimentar también a Torre Pacheco. Van a ser muchos los ciudadanos, los visitantes que van a pasar por Torre Pacheco para ir a la Paramount, y por eso es bueno. Cuando hay un proyecto bueno, como puede ser también un proyecto ferial, insisto, tenemos que defenderlo y no tenemos que atacarlo.
Daniel, pues una vez que hemos recapitulado un poquito el tema político en el municipio, vamos a hablar de estas fechas entrañables y a mí me gustaría saber cómo recuerdas, tú eres una persona nacida en Torre Pacheco, que has vivido siempre aquí, y cómo recuerdas esas Navidades cuando Daniel García pues era un niño. Pues mira, tengo que decir que nací en Dolores de Pacheco, porque si no, luego mis vecinos de mi pueblo de nacimiento dicen, ve, ya te has hecho pachequero del todo. Digo, no, hombre, nací allí en Dolores de Pacheco y me vine a Torre Pacheco pues cuando tenía 30 años, cuando me casé. Las Navidades, pues eran las Navidades nuestras, de la generación del 70, que es la mía, cuando empiezas a recordar la Navidad, esos 4, 5, 6 años, cuando estás en plena transición, cuando se van descubriendo cosas que hombre, no es el reflejo de la serie Cuéntame, pero se puede parecer algo. Son Navidades pues, mucho más ilusionantes que las que hay ahora. Quizá para un niño hoy día, o para muchos niños, no para todos, para muchos niños, los regalos, la llegada de los Reyes Magos, porque Papá Noel en aquella época no existía, Papá Noel existe ahora, lo mismo que Halloween existe ahora y tampoco existía en aquella época era ir al cementerio como estos tones, no había nada más en esas fechas del 1 de noviembre, 31 de octubre, pues la Navidad era el momento en el cual te traían los pocos regalos o recibías los pocos regalos que ibas a tener durante todo el año, que tenías que administrar durante todo el año, es decir, precisamente la situación económica tampoco era de esa situación económica alegre y éramos capaces de con menos, puedo utilizar la palabra, ser más felices. No estábamos saturados, no había evidentemente ni videojuegos, ni PSP, ni Wii, ni un montón de ni ordenadores, ni teléfonos móviles, ni un montón de cosas que a día de hoy podemos pensar que son buenas para unas cosas, pero que para otras son malas. Era la ilusión de los regalos clásicos, era la ilusión recuerdo cuando me regalaron o cuando llegó a mi casa el Cinesyn, que era el pequeño proyector de color naranja que con mano le dabas para ver una película y te parecía aquello que era lo más maravilloso del mundo. Por ahí hay niños con cámaras digitales que van grabando con el teléfono que graba y suben a internet los vídeos y tal. Era otra época. Era una época en la cual, pues bueno, en Dolores de Pacheco habría pues entre 1.500 habitantes, ahora mismo hay 2.500, pues hace 25 o 30 años habría eso, 1.000 y poco habitantes, donde todos nos conocíamos, donde la Navidad era en la calle, donde cantábamos villancicos, donde pedíamos lo que en esta zona se llama el aguilando, no el aguinaldo. O sea, una derivación, una incorrección de la palabra, pero que era la que utilizábamos para pedirlo, donde pues bueno, salían los mazapanes, donde se hacía, los dulces navideños los hacían nuestras madres en el horno del vecino donde iban, llegaban con los cordiales, llegaban con las tortas escaldadas, con todo lo que eran los productos que confeccionaban ese pequeño plato, con las peladillas y todas aquellas cosas que poco a poco muchas de ellas han ido desapareciendo. Antes tiraban en las bodas tiraban peladillas, ¿no? Y ahora ya pues tiran pétalos de rosa. Era el momento en el cual vivíamos, e insisto, Navidades siempre se vivían en familia, no eran Navidades de esas de viajar, sino que estábamos siempre en el mismo entorno. Y bueno, pues la Nochevieja la hacíamos en casa, el Año Nuevo siempre era ir a comer a la casa del abuelo y comíamos el relleno con pavo, es decir, las pelotas que llamamos también en lo que es nuestra zona, que es así como se llama, y eran las tradiciones que todavía algunas de esas, como es la comida del Año Nuevo, todavía se sigue manteniendo porque es clásico que siga ese caldo, ¿no? Que te recupera de los posibles excesos de la Nochevieja. Era un recuerdo muy grato, ¿no? de lo que había, insisto, viéndolo en comparación como, por ejemplo, veo a mis hijos ahora, ¿no? que es todo quizá un poco más basado en el consumo, más que en la propia ilusión, ¿no? De que con menos, insisto, creo que éramos más felices porque sabíamos apreciar el detalle que teníamos, el regalo que nos hacían en esas fechas. Intenta transmitir esos valores a sus niños, en este caso, a que valoren de esa manera la Navidad. ¿Cómo se vive en casa? En casa, pues en casa la vivimos en familia, también. La vivimos en familia puesto que hay una serie de, entre comillas, rituales, ¿no? Que se convierten en tradición, que se van siguiendo, lo que es un grupo de amigos que nos juntamos el día 24, porque es Nochebuena, pero es San Gregorio. San Gregorio es San Gregorio y mi padre Gregorio. Entonces toca, como dicen ahí
toca comida en casa de mis padres con mis padres, cena en mi casa, el día de Navidad comida en casa de mis suegros, es decir, vamos combinando a veces la hoja de esas de asignaciones de donde te toca ir cada día para estar con la familia paterna, con la familia materna, con la familia política, con absolutamente todos, y luego con los amigos, ¿no? Y sobre todo con los amigos de los niños. Son fechas en las cuales también coinciden una serie de eventos que se suman a la Navidad. San Daniel es el 3 de enero, con lo cual tanto es mi santo como el de mi hijo, el día 3 de enero. El 23 es el cumpleaños de mi mujer, el 20 de diciembre es el cumpleaños de mi hijo Daniel. Es decir, aparte de lo que es la propia Navidad, hay una serie de otras fechas también que tienen un significado, que tienen un marcado carácter de estar con amistades, de estar en familia, sobre todo de que los niños disfruten la Navidad. Nosotros ya la concebimos para que los críos, los niños vayan disfrutando de ella, la vayan conociendo, y que desde luego pues intentarles también efectivamente que aprecien lo que reciben, y que comparen la suerte que tienen ellos con la poca suerte o no suerte que tienen algunos. Ya no tan lejos, ya no tienes que darte. Antes siempre mirábamos al tercer mundo, y ahora mirando vecinos y conocidos nuestros, pues vemos también que no tienen la suerte que a lo mejor ellos pueden tener, ¿no? Entonces ese valor es el que se intenta inculcar, ¿no? El valor del respeto, el valor de compartir y el valor de valorar aquello que tienes. ¿Cuál es su fecha favorita de todas estas fiestas? Quizá Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo, los Reyes. Favorita como favorita no tengo ninguna, es decir, cada una tiene o encierra su matiz, su especialidad. No me gusta ser de tradiciones artificiales. Es decir, sí hay una serie de rituales que lo vas haciendo, sí suelo comerme las 12 uvas, una por cada mes, por lo que es la suerte, pero hay otra serie de rituales y otra serie de cuestiones que no forman parte de lo que tradicionalmente hemos hecho, y entonces cada una guarda su especialidad, ¿no? Desde el punto de vista religioso, evidentemente la Nochebuena es el nacimiento de Jesús, es la llegada de la luz. Fundamental desde el punto de vista del ocio y de los buenos deseos. Es la noche vieja la que más los encierra, ¿no? Porque todos nos deseamos que tengamos un buen año, el 2012. Desde el punto de vista de lo que es esa ilusión de los niños, pues insisto, está el día 5, sobre todo en la parte también que me toca de alcalde, cuando estás viendo la cabalgata y ver la cara de los niños cuando se hace ese reparto de los regalos por parte de los Reyes Magos, y también estás viendo, ¿no? Cómo todavía se guarda esa ilusión, ya no de la inocencia, pero se tiene esa propia ilusión, y en casa pues también para los chavales, porque llegan sus majestades a casa a repartir los regalos a los niños, y se convierte en algo que cuando ves las caras que ponen, pues te agrada mucho, ¿no? Entonces cada una encierra su pequeño secreto, sus pequeños recuerdos, sus pequeñas noticias buenas, sus pequeñas noticias malas, como tiene absolutamente todo, una cara y una cruz, y desde luego pues no destaco, insisto, una por encima de otra. Y ya casi para finalizar, me gustaría que realizara pues una petición. ¿Qué le pediría al 2012? Los deseos que puede pedir el día de fin de año para que se realicen a lo largo de 2012. Pues mira, a nivel familiar, salud, que estemos bien, que es importante. La salud se convierte en algo primordial, y no es porque te haya tocado una lotería. Cuando te toque la lotería tienes que tener salud. A nivel profesional, a nivel de nuestro ayuntamiento, pues que cada uno de los deseos de los 34.000 o de los más de 34.000 habitantes que tiene el municipio se vayan cumpliendo, pero que seamos conscientes de que podemos desear la luna, sabiendo que la luna no va a llegar, pero que hay una serie de deseos encerrados en cosas pequeñas que somos capaces nosotros mismos de hacer y somos capaces nosotros mismos de llevar a cabo. La actitud de cada una de las personas es fundamental a la hora de poder cubrir una serie de objetivos, y mi deseo es que el objetivo sea común y que el objetivo sea compartido, que es un objetivo de todos, ¿no? Y que, bueno, pues que en parte dentro de esos objetivos comunes, uno de todos los vecinos de Torre Pacheco precisamente se llame Torre Pacheco, se llame el lugar donde viven, el lugar donde han elegido vivir, el lugar donde están sus hijos, donde quizás estén enterrados sus padres o sus abuelos, el lugar que ellos quieren y que han proyectado y planeado
lo que es su vida. Si entra dentro de los objetivos de todos y cada uno, va a ser más fácil el 2012 para todos, para poder compartir, para poder llevar a cabo, para poder trabajar. Sin duda alguna ese es el deseo que puedo pedir, ese deseo compartido, el deseo de que se cumplan los de cada uno y que dentro de cada uno esté el de todos y que ese sea Torre Pacheco. Pues Daniel, ha sido todo un placer conversar contigo aquí en tu despacho del día a día, donde día a día vienen todas las cosas buenas, las cosas no tan buenas del municipio, donde todo se solventa y donde se hace pueblo aquí, donde se realiza todo lo que tiene que ver con el municipio. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a vosotros, encantado, y también para vosotros, aunque no seáis de Torre Pacheco, que se cumplan también vuestros objetivos y que sea por lo menos un buen año. Siempre hay que pensarlo. Al final, cuando hagamos ese repaso del 2012, cuando estemos a las puertas del 2013, que podamos echar la vista atrás y poder decir algo tan fácil como, tan sencillo y tan fácil como ha merecido la pena el esfuerzo que hemos hecho porque hemos conseguido nuestros objetivos. Muchísimas gracias. Gracias.